Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca del tema análisis dimensional en física. Explicaré en qué consiste, cómo se trabaja y qué hay que tener en cuenta para resolver los ejercicios acerca de este tema. También mostraré un par de ejemplos sencillos en este primer video. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. ¿Qué es el análisis dimensional? Bueno, la definición nos dice lo siguiente: es una técnica para analizar expresiones matemáticas de cierto problema físico que tengamos y tiene en cuenta la consistencia de dimensiones entre los términos de esta ecuación. ¿Cómo así? Si yo tengo una ecuación física que me está describiendo un problema y esta ecuación, por ejemplo, tiene 4 términos, los 4 términos de la ecuación deben tener las mismas dimensiones. Si tiene las mismas dimensiones, entonces se puede decir que la expresión matemática corresponde al problema físico que estamos estudiando. Pero si por lo menos uno de los términos no tiene consistencia en su dimensión con respecto a los demás, entonces esta expresión matemática no es válida para la física. En esta tabla mostramos las magnitudes físicas con las que nosotros vamos a trabajar. Recuerda que estamos en el Sistema Internacional de Unidades y en el Sistema Internacional de Unidades son 7 las magnitudes fundamentales. Yo he elegido 3 porque pienso trabajar con estas 3 en la resolución de futuros problemas. Pero también de estas 3 vamos a derivar otras magnitudes. Entonces, en la primera columna puedes observar la magnitud de longitud, tiempo y masa. En la segunda columna puedes observar la dimensión representadas con letra mayúscula, tenemos L, T y M, y en la tercera columna sus respectivas unidades de medidas con letras minúsculas, M, S y KG. Como ya les había dicho, nosotros queremos chequear, queremos revisar la validez física de cierta expresión. Si esa expresión nos da que es dimensionalmente correcta, entonces es una expresión matemática válida para nuestro problema. Si ocurre lo contrario, entonces no será tenida en cuenta en nuestro problema. Es decir, será una expresión errónea. Entonces, para esquematizar un poco lo dicho, vamos a tener en cuenta la siguiente ecuación. Tenemos que D es igual a un medio de A por T. Acá D va a representar longitud en metros, A va a representar aceleración, ojo, en metros sobre segundo cuadrado, y T va a representar tiempo. Cuando nosotros queremos reemplazar las dimensiones en la ecuación, uno encierra las magnitudes entre corchetes. Yo voy a encerrar las magnitudes entre corchetes, pero todavía no voy a reemplazar las dimensiones. Solamente quiero mostrar si hay consistencia o no en esta primera ecuación. Como D es longitud, encierro entre corchetes longitud. Eso va a ser igual a un medio de la aceleración. Pero la aceleración, como ya les había dicho, tiene unidad de metro sobre segundo cuadrado. El metro es longitud y el segundo es tiempo. Por lo tanto, nos debe quedar longitud sobre tiempo cuadrado. Y por último, tenemos la letra T, que representa tiempo. Entonces colocamos tiempo. ¿A qué va a ser igual esto? Bueno, retiramos un tiempo arriba y un tiempo abajo y nos queda que eso es igual a un medio de longitud sobre tiempo. Podemos observar que en esta expresión no hay consistencia en las dimensiones, es decir, no coinciden, porque del lado izquierdo tenemos longitud y del lado derecho tenemos longitud sobre tiempo. Entonces no coinciden debido a este tiempo que aparece dividiendo. Si lo quitáramos, entonces fuera una ecuación dimensionalmente correcta, pero no lo podemos quitar porque la expresión que estamos analizando es así. Ahora veamos el siguiente ejemplo, pero antes recuerda que los términos de una expresión física deben tener las mismas dimensiones y en consecuencia las mismas unidades. El ejemplo es el siguiente. Tenemos que la rapidez v asociada a un vehículo es una cantidad que tiene unidades de metros sobre segundo. Si d denota distancia y t denota tiempo, la ecuación d igual a v por t es una expresión dimensionalmente válida. Veamos. Tenemos que d es igual a v por t.
D representa distancia en metros, T representa tiempo en segundo y B representa rapidez con unidades de metros sobre segundo. ¿Sí? Es una magnitud derivada de las magnitudes fundamentales. Procedemos igual que en el caso anterior. Entre corchetes escribimos que longitud es igual a rapidez. Rapidez tiene unidades, como ya les había dicho, de metros sobre segundo. Metro corresponde a una magnitud de longitud y segundo corresponde a una magnitud de tiempo. Por lo tanto, colocamos longitud sobre tiempo por T. Pero, nuevamente, T representa tiempo, entonces colocamos tiempo. ¿A qué va a ser igual esto? Retiramos un tiempo arriba y un tiempo abajo y nos queda que eso es igual a longitud. Por lo tanto, podemos observar que el lado izquierdo de esta ecuación coincide con el lado derecho de esta ecuación. Y como coincide, se puede decir que esta expresión va a ser dimensionalmente correcta. Y como va a ser dimensionalmente correcta, entonces D igual a B por T es una expresión válida para la física. Entonces veamos estas dos ecuaciones. Tenemos B por T más D. Y por otro lado tenemos B por T cuadrado más D. La primera ecuación, esta de aquí, es una expresión dimensionalmente válida. Nosotros acabamos de demostrar que B por T tiene dimensiones de longitud. Por lo tanto, yo a B por T le puedo sumar cualquier distancia que yo quiera, porque cualquier distancia también va a tener dimensiones de longitud. Entonces, longitud más longitud, eso es posible. Pero en la segunda ecuación, esta de acá, no se pueden sumar, pues las dimensiones de cada término son diferentes. Aunque B por T cuadrado más D puede ser matemáticamente válido, en física no lo va a ser, porque las dimensiones de cada término no van a coincidir. Y no coinciden precisamente por el primer término, porque B por T cuadrado, eso nos va a dar dimensiones de longitud por tiempo. Y tú no puedes sumar dimensiones de longitud por tiempo más longitud, porque esto es dimensionalmente incorrecto. A longitud por tiempo solo le puedes sumar cantidades de longitud por tiempo. Por eso la segunda ecuación no es físicamente válida. Ahora, en esta tabla de acá te muestro algunas combinaciones de dimensiones usadas en físicas y que nosotros probablemente vamos a usar en la resolución de más ejemplos. En el lado izquierdo tenemos las respectivas dimensiones y en el lado derecho tenemos las cantidades. Por ejemplo, posición, distancia y recorrido, todo eso representa dimensiones de longitud. Rapidez y velocidad, aunque son términos físicamente diferentes, en dimensiones van a ser cantidades iguales. También tenemos aceleración, aceleración normal, aceleración tangencial. En dimensiones va a representar longitud sobre tiempo al cuadrado y así sucesivamente, como puedes observar en esta tabla. Y ya para finalizar veamos un último ejemplo. El ejemplo nos dice, considere la ley de gravitación universal de Newton. La ley de gravitación universal de Newton es esta que te muestro acá y describe la interacción gravitacional entre cuerpos masivos. Si por ejemplo tenemos dos cuerpos, el Sol y un planeta, entonces F va a ser la fuerza que siente el planeta respecto al Sol. G va a ser la constante de gravitación universal. M1 puede ser la masa del Sol, entonces M2 debe ser la masa del planeta. Y D representa la distancia que hay entre el Sol y el planeta. El esquema sería más o menos el siguiente. Nos preguntan, ¿qué dimensiones tiene la constante gravitacional G? Entonces procedemos a reemplazar las magnitudes que tenemos y despejar esa constante universal G. La solución es la siguiente. La fuerza es una magnitud física derivada de las fundamentales y el newton es su unidad de medida. El newton es igual a kilogramos por metros sobre segundo cuadrado. Entonces procedemos a resolver. Escribimos la ley de gravitación universal y encerramos entre corchetes las magnitudes. Porque recuerda que antes de reemplazar las dimensiones tiene que encerrar entre corchetes las magnitudes. Ahora buscamos en la tabla que les mostré hace unos segundos, buscamos la cantidad de fuerza. La cantidad de fuerza se encuentra por acá
y sus dimensiones son masa, longitud sobre tiempo al cuadrado, tal cual como nos mostraba sus respectivas unidades. Reemplazamos por acá las dimensiones de fuerza, es m por L sobre t cuadrado. Luego esto es igual, escribimos el igual. Y por acá vamos a escribir el g entre corchetes porque no conocemos sus dimensiones. Eso es lo que queremos conocer. Escribimos g entre corchete y reemplazamos las dimensiones respectivas de masa y distancia. Arriba tenemos dos masas, entonces colocamos m por m. Y abajo tenemos una magnitud de longitud, entonces colocamos longitud al cuadrado. Cancelamos una dimensión de masa del lado izquierdo y del lado derecho. Por acá nos viene quedando L sobre T cuadrado. Y del lado derecho nos viene quedando G por M sobre L cuadrado. Despejamos las dimensiones de G. Este L al cuadrado que está dividiendo va a pasar a multiplicar al otro lado. Y este M que está multiplicando a G va a pasar a dividir al otro lado. Haciendo eso, nos queda que las dimensiones de G va a ser igual a L a la 3 sobre M por T cuadrado. Esta sería la respuesta de nuestro ejercicio. Lo que faltaría es resolver más ejemplos, más ejercicio acerca del tema análisis dimensional, que es lo que vamos a hacer en los próximos videos.